Y nuestro Dios, amado hermano, le bendiga, Dios le prospere en sus caminos, Dios le fortalezca, bendiga su hogar, su familia, sus hijos, sus nietos. Dios bendiga también sus fuentes laborales. Doy gracias a Dios en esta tarde de este día que le pertenece al Señor y darle a Él toda la honra, la gloria, ya que es merecedor de toda honra y toda gloria. Solamente esperamos de Él que se manifieste en nuestro favor su misericordia. Doy gracias a Dios en este día, ya que hemos podido concretar y hemos podido completar esos 4 talleres que realizamos acerca del llamado, la salvación, la redención y la justificación. El llamado que Él nos hace un día no siendo nada ni nadie, nos da una salvación, nos da ese regalo, esa dádiva. Luego Él nos redime, Él paga con su sangre nuestra salvación y después nos justifica delante del Padre. Y hoy día somos sus hijos, somos su pueblo, somos real sacerdocio, somos nación santa. Y quiero hablar en este día acerca del reino de Dios. Y le pido a Dios que me dé la gracia para poder compartir con ustedes esta palabra, este mensaje que está centrado en el capítulo número 4, versículo 17 de Mateo, donde dice: desde entonces Yeshua proclamó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Usted en su versión va a leer seguramente predicó, pero la palabra original es proclamó. La traducción real exacta es proclamó. Él nos llamó a proclamar algo que ya está establecido. Eso es proclamar, algo que el rey determina y entrega para que alguien vaya y lo proclame, lo dé a conocer. Hay muchos términos traducidos en la Biblia que nosotros normalmente utilizamos, pero que carecen de una base real, carecen de una base real bíblica. Por eso es importante que cuando usted tenga que leer, tenga que estudiar, escudriñar la palabra, pueda apoyarse también con un diccionario hebreo, porque es importante y tiene mucho que ver esto de las traducciones, porque a raíz de esas traducciones muchas veces no comprendemos ni entendemos lo que la palabra realmente nos quiere decir. Y ahí es cuando Dios nos va revelando sus verdades, sus misterios. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy día vamos a compartir, que es el reino de Dios. Yeshua dice que Él proclama: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué es lo que es un reino? El reino es un gobierno, el reino tiene territorio, un reino tiene autoridad, un reino tiene una legislación propia, tiene una cultura propia y además tiene un calendario. El reino de Dios es conformado de esa manera. Mire, para mí, el transmitir esto hoy día, después de muchos años de estar dentro de los caminos del Señor y poder comprender lo que Dios realmente busca de cada uno de nosotros y darnos cuenta que muchas veces no es lo que escuchamos, no es lo que aprendimos hace un par de años atrás o muchos años atrás. Esto tiene que ver porque generalmente donde el hombre, hablando como ser humano, no como género, donde el hombre, ¿no es cierto?, se involucra y manipula las verdades, generalmente eso termina dañando lo que originalmente fue creado. Demuestra un botón. Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le ordena a través de su ordenanza, de sus decretos, sus leyes, que él no coma de todos los árboles uno solo. Pero dice la palabra que la serpiente fue más astuta y los engañó. Entonces ahí ya hay una mano que no es la mano de Dios y que vino, ¿no es cierto?, a destruir, a corromper lo que Dios había creado. Pero como Dios se da cuenta que lo que Él creó tiene que de alguna forma rescatarlo, Él le da todo este plan de salvación del cual ya hemos compartido, que tiene que ver con nuestro llamado, nuestra salvación, nuestra redención y nuestra justificación. Y Él no hace parte de un reino.
usted y yo somos parte de un reino, y un reino de carácter espiritual, el cual tiene su propio territorio, sus normas, sus leyes, sus decretos, sus formas, sus maneras. Pero cuando el hombre a través de la historia universal ha metido mano en esto, se han ido tergiversando las verdades. Nuestro Señor Jesucristo nunca vino Él a crear una organización religiosa. No lo hizo. Tampoco lo hicieron sus discípulos. Lo que Él envía a sus discípulos es a proclamar el Evangelio del Reino. Que ellos vayan y proclamen. La palabra proclama no está en los bíblicos normales que nosotros tenemos, los cuales hemos estudiado muchas veces. Ahí siempre dice predicar, predicar. Pero no es la palabra es proclamar. Porque la palabra predicar tiene otra raíz que es muy distinta. Y lo que la palabra original es proclamar. Si usted va hacia atrás y lee cuando hay un edicto del rey en el cual menciona que todos los nacidos tienen que irse a sus lugares de origen porque va a haber un censo. Ese edicto lo lee un heraldo del rey, y eso es proclamar. Él transmite lo que el rey imprimió o en ese tiempo escribió en un papel. Y esta persona, cuando lo transmite, tiene que ser fehaciente con lo que el papel dice. Por lo tanto, cuando Jesucristo envía a sus discípulos a proclamar el Evangelio del Reino, ellos no tienen ninguna capacidad de dar su propia opinión al respecto. Lo que Él está diciendo, vayan y proclamen el reino de Dios. Y el reino de Dios, le reitero, tiene sus propias, tiene un padre, tiene un rey, tiene un territorio, tiene una nación, una legislación, tiene su propia cultura y tiene su propio calendario. Entonces, nosotros como creyentes en esta última parte del mundo de este país llamado Chile, hemos recibido una enseñanza que se ha venido repitiendo por años. Pero dice la palabra que en los últimos tiempos Él va a ir revelando su palabra, va a ir revelando sus verdades bíblicas. Y yo doy gracias a Dios en este día porque Dios nos da la oportunidad de poder usar este medio para poder transmitir estas verdades. Desconozco a cuánta gente va a llegar este mensaje a través de la plataforma, pero solo confío en el Señor que si Él tiene el propósito de que muchos puedan conocer la verdad, Él va a llevar de alguna u otra manera este mensaje a muchas personas para que podamos entender y comprender cuál es la verdadera palabra, el verdadero fin de lo que Dios quiere desarrollar, lo que Él quiere determinar con el ser humano. O sea, cuando Yeshua proclama arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, si nosotros vamos en el mismo libro Mateo, unos versículos más atrás, un capítulo más atrás, vemos el mensaje de Juan el Bautista. Y él también es su proclama esa: arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino tiene un Padre que es Dios, tiene un Rey que es nuestro Señor Jesucristo, tiene una nación, tiene un pueblo que somos nosotros. En 1 Pedro capítulo número 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: pero ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que lo llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Entonces uno comienza a entender y a comprender la sustancia del llamado que hay sobre nuestras vidas. De esto se desprende de que Jesucristo nunca constituyó una iglesia como tal. Él jamás estuvo en él constituir una iglesia con un ordenamiento político humano, que es lo que hoy día y existe. Hay un ordenamiento político humano donde hay una autoridad, hay unos que están debajo de la autoridad principal y van manejando humanamente y políticamente lo que debiera ser la congregación del Señor.
Entonces, cuando usted y yo podemos entender, comprender que somos parte del reino de Dios y que tenemos sobre nuestra vida la responsabilidad de proclamar el evangelio del reino, vamos a darnos cuenta que es una gran y tremenda bendición que portamos sobre nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo habla, dice él, somos embajadores del reino. ¿Qué es lo que es un embajador? Un embajador es una persona que representa a un estado, a una nación, a un gobierno, en otro lugar. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, el embajador de Argentina en nuestro país, el embajador de eh, Brasil en nuestro país. Si usted se acerca físicamente donde están estas oficinas, esta embajada, afuera hay policía porque nadie puede entrar y no puede entrar libremente porque es un territorio extranjero dentro de nuestro país. Y ese territorio extranjero, donde está el embajador, donde están funcionarios de la embajada argentina, ellos están regidos por las leyes de su país de origen, aun cuando deben también cumplir con las leyes del país en el cual están trabajando. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores del reino, es decir, usted y yo hoy somos representantes del reino de Dios. Y Él a cada uno nos ha dado atribuciones, nos ha dado dones, nos ha dado talento para que le podamos representar sobre esta tierra. ¿De qué manera yo puedo representar al Señor sobre esta tierra? Hay distintas maneras en las cuales yo puedo representar a Dios sobre esta tierra, pero Él nos va a dar a nosotros los dones, nos va a dar los talentos, nos va a dar la gracia para que lo podamos realizar. Y al momento de entender, y quiero que me entienda en su corazón, cuando yo digo yo soy embajador del reino de Dios y Él me ha dado a mí la atribución espiritual, es decir, el territorio físico donde yo estoy se transforma inmediatamente en un lugar que representa a Dios mismo. Por ejemplo, nuestro hogar, su hogar. Si usted es un hijo de Dios, es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Dios lo ha destinado en estos lugares, sobre esta tierra, usted es un embajador del reino. Y donde usted está hoy día parado, ese lugar físicamente le pertenece a Dios. Espiritualmente hablando, ese lugar es un lugar que le pertenece a Dios, que está cercado. No hay policía, pero sí tiene que entender que hay ángeles enviados por Dios resguardando ese lugar. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino. La palabra del Señor en muchas partes nos habla, acerca del reino. Pero ¿sabe lo que a mí más me ocupa todo esto? Es que uno cuando participa en muchas partes, en invitaciones, en actividades que se realizan, eh, muy pocas veces he podido escuchar acerca de esto, porque hoy día lo que más hay, y sé que a lo mejor voy a herir más de una susceptibilidad, hay son mensajes motivacionales, hay mensajes que hablan de las emociones, y me pregunto dentro de mi corazón, ¿y dónde está el proclamar el evangelio del reino? El proclamar ese evangelio del reino que va en definitiva a provocar sobre nuestras vidas una bendición de carácter espiritual tremenda, y que Dios va a añadir sobre nuestras vidas lo que está especificado en su palabra. Cuando en el nuevo pacto habla acerca del reino de Dios, hay un montón de versículos que tienen que ver con esto. Pero hoy en día encontramos nosotros congregaciones que se limitan a otro tipo de actividades. Entonces, si nuestro Padre, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros nos llamó a ser parte de su reino, debemos cumplir con la instrucción que Él nos dejó de proclamar el reino de Dios sobre la tierra. Es decir, usted, donde quiera que se encuentren, usted es un atalaya, es un heraldo,
portador de la verdad. En el último tiempo dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se va a enfriar a raíz de toda esta enseñanza humana, enseñanzas que tienen que ver con la teología, donde prima más, y el apóstol Pablo también lo dice claramente, dice que en el último tiempo le van a dar más honra a las criaturas que al Creador. Yo soy a raíz de esta frialdad espiritual que hoy día existe a nivel mundial, donde el ser humano cada día camina más lejos de Dios a raíz de de los mismos testimonios de gente que se dice ser creyente y que han abrazado esta doctrina de fe, pero que su fruto, su testimonio está muy lejos de lo que Dios realmente requiere de cada uno de nosotros. Entonces, ¿su llamado cuál es? Su llamado es poder proclamar el reino de Dios sobre esta tierra. ¿Cuál es su propósito? Proclamar el reino de Dios sobre esta tierra. Dios ha ideado un plan de salvación. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, dice la palabra que dice el Señor, ciertamente el hombre es carne, yo soy espíritu. Y los días que le voy a dar al hombre para que el reino sobre esta tierra son 6.000 años. Han pasado 6.000 años para que se pueda manifestar realmente lo que Dios va a hacer que se manifieste. Y si nosotros como creyentes no tenemos clara lo que le hablaba delante, este calendario de Dios, también vamos a poder entender y comprender cuando compartíamos muchas veces en varias partes donde nos decían que en el último tiempo se van a perder todas las iglesias completas. Y ciertamente va a ser así, porque el ser humano ha ido tergiversando la verdad bíblica, la ha ido tergiversando. Nosotros vemos la aparición constante de muchos ministerios a lo largo de nuestro país, en nuestras regiones, en nuestras comunas, en nuestras villas, las poblaciones. Vemos la cantidad de congregaciones que se levantan de una u otra manera. Y muchos dicen que la diversidad es la diversidad de Dios, pero Dios no opera de esa manera. Dios es un Dios de orden, es un Dios que permite muchas situaciones, pero hay unas que van en contra de su propia voluntad. Cuando Él me dice, Colosenses capítulo 1, versículo 12, den gracia al Padre que los ha capacitado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, porque Él nos ha rescatado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nos habla de un reino, y nosotros como parte de ese reino debemos actuar conforme a lo que el reino de Dios requiere de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo recibo el llamado de Dios, recibo de Él la salvación, soy salvo por gracia y misericordia. Él me redime, Él pagó un precio por mí, luego Él me justifica delante del Padre. Tengo acceso a la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Soy parte de su pueblo, soy parte de su reino. ¿Cuál es mi misión? Proclamar el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que Dios busca? Es instaurar. Cristo mismo lo dijo, yo restauraré este reino. Lo que Él busca es instaurar el reino de Dios sobre esta tierra. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y está estipulado en su palabra que Él va a restaurar su reino sobre esta tierra. Entonces, el llamado de Dios hacia nuestra vida es que nos podamos nosotros constituir en embajadores de este reino. Que seamos hombres, que seamos mujeres, que podamos realmente transmitir estas verdades. Una verdad que va a beneficiar a muchos, aquellos que no la conocen. En nuestro país particularmente, y siempre lo he transmitido, el Evangelio está estigmatizado.
en nuestro país particularmente. En otros países de Latinoamérica no es tanto como aquí en Chile. Aquí en Chile el evangelio está estigmatizado a raíz de los comportamientos, a raíz de las actitudes, a raíz, ¿no es cierto?, de los frutos, de los testimonios de muchos, entre comillas, líderes. Porque la palabra tampoco habla de líderes. En el reino de Dios no hay líderes. En el reino de Dios hay hijos. En el reino de Dios hay discípulos. En el reino de Dios hay un pueblo. Ciertamente Él da 5 ministerios: apóstol, evangelista, profeta, maestro, pastores. Él entrega los ministerios para que a través de ellos se capacite, ¿no es cierto?, la congregación. Mire, si uno pudiera transmitir todas estas verdades que Dios nos va revelando a través de su palabra, el término iglesia, y lo vamos a dejar para otra oportunidad, no tiene que ver con lo que conocíamos como iglesia, la iglesia. Vamos a la iglesia. Muchos decíamos, no, nosotros somos la iglesia. Pero si nosotros vamos a la traducción de ese término, tampoco es lo que pensamos que es. Nosotros somos el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. El mismo dice, yo no moraré más en templo hecho por mano de hombre, sino que vuestro corazón, ese será mi templo. Ahí yo me manifestaré. Entonces, esto que uno puede transmitir a través de estos medios puede ser gravoso para muchas personas, pero es el tiempo que Dios nos da de poder comprender estas verdades. Hay verdades que muchas veces van a herir, van a doler, pero son verdades que también nos van a edificar y van a transformar nuestra forma de poder pensar y mirar lo que en un momento pudimos entender, pudimos comprender. Entonces lo que Dios busca de cada uno de nosotros es que podamos proclamar el reino. Primero hacia afuera y lo otro entender que usted y yo somos parte de este reino. Un reino de carácter espiritual, un reino que tiene un rey, un reino que tiene un territorio, un reino que tiene una legislación propia, un reino que tiene una cultura propia, un reino que tiene también un calendario y ese calendario hay que hacerlo valer sobre nuestras vidas espirituales. Entonces, estamos muy lejos de lo que hoy día entendemos por entre comillas, iglesia, a lo que realmente la palabra busca de cada uno de nosotros. Yo creo que usted se pueda quedar con el tema de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. En Colosenses 1, versículo número 13 dice, ¿por qué nos ha rescatado del dominio de la oscuridad? Tuvimos una oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. No dice la iglesia de su amado Hijo. No, dice al reino de su amado Hijo. Vayan y proclamen el reino de Dios, el reino de los cielos. No habla que proclamemos de la iglesia, no, que hablemos del reino de Dios, el reino de los cielos. Que Dios le bendiga, que Dios en esta tarde, en este día, usted lo pueda llenar de su gracia y pueda comprender todo lo que Dios nos entrega por amor y misericordia. El reino de Dios tiene un gobierno, ni siquiera el reino de Dios no es democrático y tampoco es teocrático. Que teocrático es una palabra, si usted ve la palabra de teocracia, habla del gobierno de Zeus. ¿Y quién fue Zeus? Fue un dios griego. Entonces, Dios, Él tiene su forma, su manera que están en la palabra. Importante, hermano amado, es que nosotros podamos pedirle al Señor que nos dé la posibilidad de poder tener en nuestras manos una Biblia lo más antigua posible, que tenga una traducción que esté acorde con lo original, porque de esa manera vamos a aprender muy bien lo que es la palabra del Señor. Vamos a leer algunos pasajes que están en la palabra.
En Mateo capítulo número 4, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado, dice, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Recuerda eso? Y le dice que Él le va a entregar todos los reinos del mundo, cuando Jesús ya sabe que Él ya tenía un reino. Mateo 6:13, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a añadir. No todo el que diga Señor entrará en el reino de los cielos. No habla que va a entrar en la iglesia, en ninguna parte. Se sentarán con Él en el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. De los tales el reino de los cielos. Cuán difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos. Venid, heredad el reino preparado para ustedes. No estáis lejos del reino. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces que Dios abra nuestros ojos, abra nuestro espíritu y podamos comprender, entender que en el lugar donde Dios hoy nos tiene, espiritualmente hablando, es un lugar donde Dios nos bendice, Dios nos sana, Él nos ama, nos prospera, nos fortalece día tras día, nos da de su gracia. Es difícil esto compartirlo, pero es una verdad. Es una verdad que tiene que llegar a donde Dios quiere que llegue. Estamos llamados a proclamar el reino de los cielos. Estamos llamados a proclamar esta verdad. El reino, se lo reitero, tiene un padre, tiene un rey que es su hijo, y Él a través de su Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. No tenemos que acostumbrarnos a las tradiciones ni a la religiosidad, porque eso muchas veces está enemistado del plan de Dios. Y al estar todo esto enemistado del plan de Dios, perjudica nuestra vida espiritual. Perjudica nuestra vida espiritual. Muchas veces, cuando escuchamos una palabra a nuestra conciencia, a nuestro corazón, hay oportunidades en las cuales entendemos que es de esa forma. Pero usted tiene que poder entender de que si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dios no nos mandó a nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, a levantar templos. No nos llamó a eso. Si bien es cierto, tenemos un lugar donde tenemos que reunirnos a compartir la palabra, aprender de ella, pero el principal llamado y motivo es que proclamemos el reino, que anunciemos el reino de los cielos, que podamos realmente entender y comprender cuál debe ser el mensaje que tenemos que transmitir. Hay muchas personas engañadas, cientos de gente engañada. Entonces, yo le digo al Señor, Señor, no permita que yo sea engañado, que en mi hogar sean engañados, sino que podamos realmente entender y comprender que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo que Él nos va a revelar a través de su palabra por inspiración del Espíritu Santo. Pues es importante que cada persona, cada hombre, cada mujer que abrace esta fe pueda tener una comunión íntima con Dios, una comunión íntima que a usted le va a ir revelando cuál es la verdad. Muchas veces reconocer que sí, estábamos equivocados, sí, no comprendíamos cuál era la verdad o no teníamos la forma de saberla, pero Dios nos va a revelar. Dios tiene múltiples formas para poder revelarnos en la verdad, para que Él nos pueda revelar cuál es su verdad. El evangelio en nuestro país, como le decía adelante, está estigmatizado, lamentablemente, a raíz de los malos testimonios, de los malos frutos. Y eso ha dañado también que el verdadero evangelio se pueda propagar. Usted sabe que la mala hierba crece, pero es mala hierba. No es algo que vaya a dar un buen fruto. Entonces, constantemente vemos los medios de
en medio de comunicación situaciones que pasan aquí y allá, y generalmente aparece, ¿no es cierto?, una congregación de tal lugar, y ocurrió esto, y va toda la televisión, los medios de comunicación, ¡uh! Y sale para todo el país. Entonces eso daña. Y a raíz de lo mismo, a raíz de que muchas veces no entendemos ni comprendemos cuál es el propósito de nuestro llamado. Muchas veces llegamos a un lugar, Dios tiene contigo un propósito, Dios tiene contigo un propósito, y uno escucha, pero el propósito generalmente el que se transmite no es un propósito que haya nacido del corazón de Dios, sino que hay cosas que salen muchas veces de las emociones, y eso no da un buen fruto. No nos nebulice las grandes tarimas, que no nos quiten, ¿no es cierto?, el punto que es nuestro Señor Jesucristo, estas grandes manifestaciones que hay muchas veces, sino que podamos comprender de que nuestro Señor Jesucristo, con 12 discípulos, Él invadió el mundo entero hasta el día de hoy. Y Él tiene un propósito y tiene un plan. Cuando hablamos de plan, nos referimos a un calendario. Y ese calendario Dios lo va a cumplir. Ese calendario Dios lo va a cumplir al pie de la letra. No hay nada ni nadie que se vaya a oponer al plan de Dios. Y el plan de Dios es que se manifieste, ¿no es cierto?, el inicuo. Después que se manifieste el inicuo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, las bodas del Cordero, y posteriormente cuando Él venga a reinar con nosotros sobre esta tierra. Ese es el plan y calendario de Dios, que lo inició hace casi 6.000 años atrás, cuando Él llama a Abraham. Siendo Abraham un gentil, un incircunciso, lo llamó. Y cumplió cada una de sus palabras. Porque Dios jura y cumple. Y el plan de Él siempre, cuando Jesucristo se encuentra con las dos personas camino a Maús, el Señor les relata todo, desde la antigüedad hasta ese tiempo. Y él les dice, para que ellos se den cuenta que lo que está ocurriendo es cumplimiento de la palabra. Entonces nosotros muchas veces en Lucas 24, 13, 35, mire, se lo voy a leer para poder también concluir. Los planes de Dios, que es un calendario de Dios, Él lo va a cumplir de una u otra manera. No hay nada ni nadie que se le vaya a poner. Entonces Él nos está dando a nosotros la última oportunidad para que podamos nosotros comprender, entender y entrar por la puerta que Él quiere que podamos entrar. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Y le dice el Señor, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de venir. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús le dijo, oh insensato,
y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Se da cuenta, hermano? Después de escuchar lo que ellos le comentaban, él les relató desde Moisés a ese día cada una de la escritura donde indicaba que se debía cumplir el plan o el calendario de Dios. Entonces yo le animo en esta tarde para que usted pueda de alguna manera empaparse de esto, que pueda empoderarse en esto, en decir: yo soy nación santa, real sacerdocio, pueblo querido por su Dios. Soy parte del reino de Dios. Soy embajador del reino de los cielos aquí en esta tierra. Y este territorio en el cual estoy es territorio de Dios, que tiene las leyes de Dios. Es importante esto de las leyes de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las leyes espirituales son muy distintas a las leyes terrenales. Las leyes espirituales son totalmente distintas, porque nosotros tenemos que movernos en un reino espiritual y también en un reino terrenal. Pero el reino espiritual se va a provocar en el reino terrenal. Él dice: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates o ates en el cielo será desatado en la tierra. Es importante ser parte del reino de Dios y poder constituirnos en embajadores de ese reino, proclamar verdad, transmitir verdad, para que lo que nosotros espiritualmente hagamos en este territorio, en el reino espiritual, se manifieste en el reino terrenal. O sea, ahí hay muchas cosas que se explican en nuestra vida. Hay mucha ignorancia que la misma palabra nos va sacando día tras día, por entender y comprender. Pues es importante leer y que podamos leer con entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Un entendimiento que no nos nuble la vista y tampoco que no entre la vanagloria, sino que entender y comprender que solamente la gracia y la misericordia de Dios que permite que esto lo podamos entender gracias a su revelación. Así que a todos los que son parte del reino de Dios, a los embajadores de este reino en esta tierra, a los hijos de Dios, a la nación santa, al pueblo querido, al real sacerdocio, reciban toda la bendición de Dios a través de Jesucristo su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Que Dios le bendiga y Dios le fortalezca. Bendiciones.